Radio Nacional Argentina presenta Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur, de este a oeste de la República Argentina, para compartir estos 60 minutos de radio con mucho pasado, pero como siempre decimos, alimentando el presente y el futuro. Don Piana, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo te va, Gustavo? Bien, esperando un programón realmente porque es muy interesante visitar estos dos momentos de la Argentina. Uno trasegado en todo el siglo XX, las presidencias sí, con más del 50%, y el otro, una persona entrañable que la dejamos en suspenso para después. Esta es la síntesis del programa. Una nueva conquista se agrega a las ya logradas por la revolución justicialista. Para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Un caso patológico, dijo el doctor. Soy un niño degenerado con taras alcoholistas y idiotez progresiva. Archivo Nacional. Para hablar de los presidentes que en algún momento llegaron a la Casa de Gobierno con más del 50% de los votos, habrá que primero parar en una estación previa, que es la ley Sáenz Peña, que es la pelea con el revólver en la cintura que el radicalismo llevó a las calles en más de una oportunidad, sin suerte militar, pero con un resultado político que fue talando a ese conservadorismo argentino que, de la mano de elecciones amañadas, ¿no?, con votos cantados, con demasiados muertos votando en los atrios de las iglesias, bien valga la metáfora, para ese tráfico de documentos que finalmente siempre respondían al mandato de los punteros comiteriles. Bueno, esa libertad genera que el pueblo llegue por primera vez con Irigoyen, con Alvear y de la mano del radicalismo a conducir el país. Por supuesto que hay mucho para decir de ese tiempo que nace a mediados de la década del 10 y que termina en 1928, pero si hay un resultado, me parece importante, antes de hablar de la segunda presidencia del Peludo, es que el campo nacional y popular entiende en ese momento que el voto que tanto costó, tantas vidas costó, era una especie de muestra formal de la democracia, porque el poder real lo seguían teniendo ellos. Decime si no pensás que todos los presidentes y presidentas, porque también está Cristina, sí, que vamos a hurgar con este más del 50%, si ganan con votos genuinos siempre. Y lo digo a propósito. Si en realidad todos los votos que recibió Irigoyen al ganar por más del 50% eran todos votos radicales, si todos los votos del 46 eran votos peronistas, cuando era el laborismo en realidad, y con la experiencia previa que siempre decimos, las 3 CGT y de los pases del radicalismo al peronismo, sí, si todos los votos que consiguió Alfonsín eran votos radicales, ¿no?, con ese 57%, y si todos los votos que consiguió Cristina eran votos o peronistas o kirchneristas o no eran votos transversales. Realmente lo interesante de hurgar el 50+1 sí, de la historia argentina es eso, es decir, la concepción frentista, que es una de las periodizaciones hacia adentro que se puede hacer. La otra periodización es el corte con un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado en sí, que después vamos a estar analizando. Y hay fenómenos como la elección de 1973, donde se da el frentismo orgánico, ¿no?, el que ampara el Frejuli, que no es más que la misma fórmula de suma y de mixtura que había llevado al poder a Cámpora Solarino Lima, sino que además se da también en lo real una situación frentista. Por ejemplo, la Alianza Popular Revolucionaria de Alén de Sueldo, la suma del Partido Intransigente más la Democracia Cristiana, no se presenta en esas elecciones. Había tenido un cuarto puesto espectacular, muy cerquita
de Francisco Manrique, que era quien abanderaba de alguna manera el gran abanderado de la derecha en ese momento. Pero entiende que la elección ya está ganada y convoca a su gente, a sus partidarios, a sus militantes, a votar por la fórmula Perón-Perón, pero no integra el frente, pero entiende que desde el punto de vista político ya está resuelto, que la enorme mayoría del pueblo argentino había conseguido lo que había comenzado a pelear con el 17 de noviembre de 1972 y el primer regreso de Perón. Sí, para ir en tiempo y forma, una línea de tiempo nuestra y posible, vamos a arrancar entonces escuchando la segunda presidencia de Irigoyen, unos micros que hizo la radio pública en 2011 para ver esta variable del 50+1, de más del 50% de esos presidentes populares. Vamos a arrancar escuchando el de la segunda presidencia de Irigoyen. Al asumir este honroso cargo, y votaremos con la conciencia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos. Tiene RA1 Radio del Estado. Presidentes elegidos por más del 50% de los votos. Historia electoral. 1928. Segunda presidencia de Irigoyen. Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama. Hipólito Yrigoyen había cumplido ya una primera presidencia cuando, tras el mandato de Marcelo Torcuato de Alvear, presenta su candidatura por segunda vez. En 1928, la fórmula Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró triunfa en los comicios nacionales con el 57,4% de los votos. Logra la mayoría en diputados y es minoría en senadores. Una férrea oposición va surgiendo desde el mismo radicalismo y desde los otros partidos. Nunca confesaron los grupos y los hombres políticos de antemano que se proponían realizar. En el socialismo, por ejemplo, se alzan las voces de Nicolás Repetto y Antonio de Tomaso. Se simulaba dirigir y administrar los intereses del pueblo como si se trataran de un menor o de un alienado. La situación económica nacional e internacional comienza a ser desfavorable hasta desembocar en el crack de Wall Street de 1929 que desata una crisis mundial. Aún así, el irigoyenismo gana ampliamente las elecciones a diputados de marzo de 1930. Yo soy del 30, cuando a Irigoyen se lo empaludaron. 6 meses después, el 6 de septiembre, el ejército da un golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu. respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Hipólito Yrigoyen obtiene el 57,4% de los votos. 1 de abril de 1928. Cuando hablamos de aquellas elecciones del verano de 1946, estamos hablando de un hombre que estaba construyendo poder desde hacía 3 años a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero que no tenía partido político. Sin embargo, ya se hablaba de peronismo, o por lo menos de un peronismo embrionario. Será el paraguas institucional del Partido Laborista el que lo lleva a esas elecciones, y un cuadro de alianzas que no respeta partidos, pero que toma de esos partidos a personajes como Borlengui desde el socialismo, a Quijano, que viene del conservadorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y son muchos los ejemplos que van hablando de ese criterio frentista, pero sin los partidos detrás. Son los hombres los que llegan. Llegará, por supuesto, el forjismo, aunque ninguno de ellos jamás firmó una ficha del Partido Justicialista, pero ahí estarán Scalabrini, estará Jauretche, estará Homero Mansi. Ahora, es muy interesante observar que esta elección, otro dato del 50+1, la segunda de las 6 ocasiones que se dieron en la historia política argentina, es 1 contra todos. Y esa cosa es rarísima. Vamos entonces a la primera presidencia de Perón. Al asumir este honroso cargo, y votaremos con la conciencia. Y en el respeto
que corresponde a los derechos humanos. LRA1 Radio del Estado. Presidentes elegidos por más del 50% de los votos. Historia electoral. 1946. Primera presidencia de Perón. La llamada década infame había sido interrumpida por un golpe militar que duró 3 años, en los que se sucedieron los generales Rawson, Ramírez y Farrell, hasta que este último convoca a elecciones. En estos momentos, el señor subsecretario del Interior hace entrega a los periodistas de la copia del decreto convocando a elecciones para el 7 La fórmula del Partido Laborista Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano, gana las elecciones presidenciales de 1946 con el 52,4% de los votos. Terminan 16 años de voto cantado y fraude. Tras levantarse la prohibición de los partidos políticos, se conforman 2 bloques principales. El Partido Laborista, detrás de la figura del joven coronel Juan Perón, quien se había desempeñado en el gobierno de facto como secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. Se inicia la era de la política social argentina. Y la Unión Democrática, conformada por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Comunista. La Unión Democrática y todo el arco de oposición a la candidatura de Perón contaba con el apoyo de un personaje particular en la política argentina, Sproul Braden, embajador de los Estados Unidos. El honor de ser escuchado por todos vosotros sería para mí abrumador si no fuera porque esta asamblea es esencialmente de familia, de la familia americana. En comicios libres y transparentes, la fórmula Perón-Quijano se impone por más del 52%, obtiene la presidencia de la nación y logra mayoría absoluta en el Congreso. No, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Y así no lo hiciere, Dios, la nación me lo demanda. Juan Domingo Perón gana con el 52,4% de los votos. 24 de febrero de 1946. Para hablar de aquella elección de 1952, 2 cosas. Primero, siempre el recuerdo de Discépolo y Mordisquito, que deben ser algo así como el gran documento del debate que tiene esas elecciones. Vamos a dejar a Mordisquito para un programa especial, me parece, ¿no? Porque me da la sensación que podemos armar con él y con sonido radial, porque es la radio el eje, el campo de batalla de Discépolo, el eje de esa historia. Pero Jauretche tenía una frase muy particular, ¿no? Jauretche en algún momento, ya cuando rompe con Perón, cuando él renuncia a la presidencia del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hace un cálculo en una frase famosa, que es algo así como: con la base que tenía Perón, más los casi 1 millón y monedas que le acerca el voto femenino, ya está. Y ese ya está comienza a ser el principio del fin, dice Jauretche, abandonando a la clase media que el mismo peronismo había creado a partir de 1946. Será esta una elección que le da a Perón un triunfo que lo legitima de una manera desbordante, pero a su vez también, y en esto estamos citando a Jauretche, nada más y nada menos, que es un análisis desde adentro, va a comenzar a quitarle, desde algún costado, va a empezar a morderle algo de su base de sustentación social. Sí, y además lo visionario, ¿no? Porque la ruptura de Jauretche tiene que ver con el codo del peronismo, básicamente, porque ahí empezaba a desandar un camino. Ni el propio Perón se iba a bancar la radicalización hacia dentro del peronismo, y lo vamos a ver con Ortega Peña más tarde, pero esa ruptura es preludio de sucesivas rupturas hacia adentro del peronismo.
Pero lo interesante de la elección para la segunda presidencia es ponerlo también en contexto, porque así como vos nombraste la ley de votación popular, de la cual Irigoyen se hace tributario, más allá de la lucha de la votación en sí mismo, donde esa ley empieza a interpelar también a todos los argentinos, ahora se interpela también a las mujeres. Pensemos que la República del 48 en Italia recién constituyó un derecho medianamente parejo, que Brasil tuvo 30 años después posibilidad de hacer votar a los analfabetos, cosa que no se podía, era un voto elitista. Es decir, que la Argentina en ese sentido es señera, digo, más allá de la Constitución de México, siempre decimos lo mismo, que tempranamente incluye los derechos de tercera generación, la Argentina siempre fue muy amigable en términos de votaciones populares. Y esas votaciones populares dieron este tipo de presidentes. La segunda presidencia de Perón, si bien marcó el camino de regreso de muchas cuestiones del peronismo, terminó de hacer explotar a la sociedad argentina en términos de participación popular. Al asumir este honroso cargo, Y votaremos con la conciencia. En el respeto que corresponde a los derechos humanos. LRA1 Radio del Estado. Presidentes elegidos por más del 50% de los votos. Historia electoral. 1951. Segunda presidencia de Perón. Tras la reforma constitucional de 1949, que permitió la reelección presidencial, el peronismo gana las elecciones nacionales, con la misma fórmula, Perón-Quijano. Son las primeras elecciones en la historia argentina que cuentan con el voto de las mujeres. Una nueva conquista se agrega a las ya logradas por la revolución justicialista. La mujer ya puede votar. Y votaremos con la conciencia y la dignidad de nuestra condición de mujeres. El Partido Peronista es el único que presenta un cupo femenino dentro de su lista. Los derechos cívicos que Eva Perón propició y defendió están asegurados por obra de la revolución. El 11 de noviembre de 1951, el Partido Justicialista alcanza el 62,49% de los votos, 10% más que en las elecciones de 1946. Invito al excelentísimo señor presidente de la Nación a prestar el juramento que prescribe la Constitución Nacional. Todo el mundo de pie. Va a prestar juramento constitucional el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, quien asume por segunda vez la más alta magistratura por voluntad. Nuevamente el peronismo gobierna con mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas hasta el golpe militar de 1955. Juan Domingo Perón es reelecto por el 62,49% de los votos. 11 de noviembre de 1951. No lo despierta, no le hace mal, no lo deprime, todo le da igual. Dice que un crío
Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Esta también es una elección muy particular, ¿no? Quizás la más particular de todas las que hemos repasado a través de este enorme trabajo de la radio pública con estos micros modelo 2011. Porque Perón llegará a esa tercera presidencia después de la primavera camporista. Será el 73 un año que seguiremos analizando, me parece, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra vida, porque comienza con el fin de la dictadura de Lanusse, tiene un quiebre fundamental que uno entiende va a durar 6 años, ¿no? Esto es muy a la distancia. Aquello que duró 48 días tendría que haber durado 6 años. Todavía estábamos con mandato largo de la Constitución de 1853 y la cosa se corta, no por el hecho formal que expresaba Cámpora en su mensaje cuando renunció junto a Solano Lima, porque el pueblo eligió que venga su líder, sino porque en realidad se da una suerte de planteo de derecha enquistada en el seno de un peronismo que ya con recambio generacional pide otra cosa y gana esa batalla. Y cuando hablamos de batalla, acá hay que empezar a hablar de batalla no en términos metafóricos, hay que empezar a hablar de batalla en términos de pólvora. Sí, es sangriento y es la cúspide de la vuelta del peronismo en ese sentido, más allá del resurgimiento que tiene años después de la dictadura, pero cuando se dice que los muertos son peronistas, más allá de que técnicamente no es así, porque hubo muertos populares de distintas fuerzas, distintos partidos, lo que se quiere decir es que la derecha asesina, ataca al peronismo, porque en el peronismo se estaba cocinando una suerte de revolución, básicamente, que es lo que le termina de dar. Por eso la primavera camporista es muy importante de valorar, porque después habla 30 años después a la Argentina, ¿no? Y un poquito más allá también con el kirchnerismo en sí mismo. Pero me parece que ese momento camporista termina también, en términos positivos, de nutrir un peronismo que tenía ciertas contradicciones hacia adentro y que no las podía plasmar si no era con la vuelta de Perón en este año que gobernó menos de un año, pero que rompió las urnas, básicamente. Hay un dato que no hay que perder de vista, apareció en muchos programas de Archivo Nacional. Ese Perón asumirá ya con la desaparición de Allende, con el fin de la democracia chilena y con la muerte del líder socialista. Y no es un dato menor, porque los sueños habían pegado un volantazo a la derecha, y vaya uno a saber en esas discusiones de gabinete qué impartía el viejo líder, entendiendo que, bueno, no era momento de acelerar ciertos tiempos, o era momento de ser furgón de cola de ese reordenamiento del patio trasero que ordenaba Washington. No es un dato menor pensarlo a Perón no es un dato menor pensar a Perón presidente por tercera vez en la República Argentina, asumiendo el 12 de octubre, un mes después de la caída de Allende. No es un dato que haya que pasar por alto. Vamos a escuchar entonces la tercera presidencia de Perón. Al asumir este honroso cargo, ¡y votaremos con la conciencia! En el respeto que corresponde a los derechos humanos. LRA1 Radio del Estado. Presidentes elegidos por más del 50% de los votos. Historia electoral. 1973. Tercera presidencia de Perón. La fórmula del Frente Justicialista de Liberación triunfa en los comicios de marzo de 1973 tras 18 años de proscripción del peronismo. Voté por Cámpora y Solano Lima, los hombres del Frente y de Perón. Luego de 49 días de gobierno, el presidente y su vice renuncian y allanan el camino a nuevas elecciones en las que pueda presentarse Juan Domingo Perón, quien había retornado al país en el mes de junio. Que el general Perón presida los destinos de esta Argentina, que desde el 25 de mayo avanza, bajo su ilustre conducción, por la senda de la reconstrucción nacional. Tras la renuncia de Cámpora y Solano Lima, Raúl Lastiri
presidente de la Cámara de Diputados, asume provisionalmente y llama a elecciones nacionales. Al asumir este honroso cargo, nos comprometemos a convocar de inmediato a elecciones de presidente y vicepresidente de la Nación. Dichas elecciones se realizarán en plena libertad, sin estado de sitio y sin proscripciones de ninguna naturaleza. La fórmula del Frejuli, Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, triunfa con el 62% de los votos y supera el 50% en todos los distritos electorales, a excepción de la capital federal y Tierra del Fuego. Para mí, la presente circunstancia en que tengo frente a mí a ese pueblo que llevo tan profundamente en mi corazón es un acicate más para dedicar a este último aliento en servirlo. La fórmula Perón-Perón triunfa con el 62% de los votos. 23 de septiembre de 1973. Hablar de Alfonsín es emparentarse directamente con lo que vos proponías al principio, ¿no? El hecho de cómo capturar los votos que no son propios, pero que te firman un cheque en blanco, que te dicen, mirá, vos sos el hombre circunstancial que hoy me representa y acá estoy. Por eso, sobre todo para los más chicos, es muy bueno recordar la plaza multicolor del 10 de diciembre de 1983, que le entrega a Alfonsín ese cheque en blanco, esa suerte de, bueno, flaco, vos sos un candidato armado por primera vez de la mano del marketing político. Esto es un dato casi datadura de lo que fueron las elecciones de 1983, donde habrá marcas indelebles que hoy todavía persisten, desde el saludo de Alfonsín hasta el RA, Somos la Vida en lugar de Somos la Rabia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un formato que se estudia y un candidato que es el candidato básicamente hecho a la medida de lo que necesitaba, bueno, un porcentaje muy alto del electorado argentino. Sí, dicho del lado del vaso medio lleno, no podría haberse ejecutado toda esa estrategia política sin Alfonsín, porque Alfonsín era un político que concitaba eso y que pensaba además. O sea, no se dejaba armar. Uno piensa en política ultramoderna como la que vivimos hoy y pensamos en el marketing político, y pensamos en gentes que van y vienen y dicen cosas que le hacen decir. Y Alfonsín, me consta también por haberlo entrevistado y conocido, no era de esos tipos que se dejaba decir por. Es decir, el tipo decía las cosas que sentía que decía que tenía que decir, más allá de no ser alfonsinista, digo, pero en eso hay que reconocerlo, porque me parece que si no la historia sería muy injusta con Alfonsín. Bueno, hay momentos, Alfonsín Reagan, o Alfonsín en la Estela Maris, en la capilla castrense, ocupando el lugar inesperado, la palabra fuera de agenda. Sí, es muy interesante esto que traes. Y también la inteligencia de poder visualizar que Alfonsín mismo, y en ese sentido la Unión Cívica Radical, poco nombrada también en ese momento, ¿no? Porque era alfonsinismo, era Alfonsín, y era la democracia, que era lo había tomado como concepto, y tratar de hermanarse con el concepto de democracia y paz, que era lo que se necesitaba en esa transición. Y acá volvemos a cuando hablamos de la tercera presidencia de Perón. El contexto exigía, el contexto internacional, que esas dictaduras vayan finalizando, vayan terminando. Algunas todavía seguían, como la dictadura chilena, pero otras se habían fenecido, como la dictadura, bueno, la dictadura brasileña 2 años después, pero cómo se iban terminando esas dictaduras y cómo Estados Unidos también tenía que dar una respuesta a los nuevos movimientos insurgentes, al Salvador del 80, a Nicaragua del 79. Entonces, la transición del 83 necesitaba un Alfonsín sí o sí, por eso creo que era 57%, si no me equivoco, la votación que le dio ese poder, que después se diluyó por una cantidad de cuestiones que no vienen al caso de este informe, que en algún momento la estudiaremos juntos, pero que es muy interesante también rescatarle el valor de Alfonsín como figura política y como uno de los últimos políticos de raza, concitando ese 57%. Vuelvo a engancharme de lo que vos decías de
no todos los votos le pertenecían ni a Perón, ni a Alfonsín, ni a Irigoyen, ni a Cristina. Ahora, es muy interesante observar que también en el seno del armado de esos gobiernos hubo muchos caballos de Troya. Y si hablamos de Alfonsín, vos recién lo planteabas perfecto. La Unión Cívica Radical como plataforma de lanzamiento de un nuevo criterio de hacer política con, por supuesto, un basamento en lo viejo muy fuerte. Ahora, él no se puede despegar de Trócoli, él no se puede despegar de los sectores de Carranza, él no se puede despegar de los tipos de Alconada, digamos, no se puede despegar de lo que él ya entendía como viejo. Sí, claro. Y sin embargo, cuando estamos diciendo esto, estamos hablando de la derecha, que es retardataria. Trócoli, como ministro del Interior, es el tipo que defiende la teoría de los dos demonios. Sí, por supuesto. Digamos, es jodido. Igual era muy joven el 83 como para que todo el mundo zafara, digamos, necesitamos la maduración política que vemos hoy, 30 años después, o más, digo, no, pero lo que vemos después de 3 décadas como algo ya que por lo menos tiene una transferencia en la discusión en otro lado, digamos, no se nombra como la teoría de los demonios, pero ellos sí se planteaban como algo progresista dentro del radicalismo, porque Contín y de la Rúa que habían quedado del lado de Línea Nacional, es decir, de la parte derecha verdadera, digamos, del radicalismo. Que recordamos que en la interna, arranca la interna, y al tercer o cuarto distrito, directamente la fórmula Contín de la Rúa se baja. Entonces me parece que es interesante rescatar en este 50 más 1 o más de 50 más 1, 57% de la figura de Raúl Alfonsín. Al asumir este honroso cargo, y votaremos con la conciencia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos. LRA1 Radio del Estado. Presidentes elegidos por más del 50% de los votos. Historia electoral. 1983. El retorno de la democracia. Alfonsín. Luego de 7 años de una de las páginas más oscuras de la historia argentina, en 1983 se abren los comicios para la realización de elecciones libres. Durante la campaña electoral, una de las fuerzas principales, el justicialismo, se muestra dividido con fuertes pujas internas. Ahora, Alfonsín. La otra fuerza política, la Unión Cívica Radical, se presenta homogénea, pacifista y plenamente democrática. Y en la respuesta cabal a principios de la democracia y en el respeto que corresponde a los derechos humanos, sin baños de sangre ni desaparecidos. El 30 de octubre de 1983, la fórmula del radicalismo, Alfonsín Martínez, triunfa con el 51,75% de los sufragios emitidos. Así, el 10 de diciembre de 1983, asume nuevamente un gobierno constitucional. Esto significa que el Estado no puede subordinarse a poderes extranjeros, no puede subordinarse a los grupos financieros internacionales, pero que tampoco puede subordinarse a los privilegiados locales. La propiedad privada cumple un papel importante en el desarrollo de los pueblos, pero el Estado no puede ser propiedad privada de los sectores económicamente poderosos. El radicalismo debe gobernar con un Congreso dividido, ya que obtiene la mayoría en diputados, pero una minoría en senadores. Suma 12 gobernaciones contra 8 del Partido Justicialista. Comienza el ejercicio pleno de la democracia. Raúl Alfonsín cosecha un amplio respaldo popular y pone en marcha una etapa democrática inédita en la historia argentina. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Raúl Alfonsín logra el 51,75% de los votos. 30 de octubre de 1983. La presidencia de Cristina, la segunda, la de 2011, va a concitar quizás
algo así como el mejor ejemplo de me votan los que no pertenecen a mi partido porque forman parte del ángulo frentista, pero también aquellos que no pertenecen, y es más, algunos hasta que están de la vereda del frente cascoteando gran parte de ese modelo, simplemente porque quieren que muchas cosas, puntualmente en lo económico, no cambien. Y ahí está el resultado del kirchnerismo en Capital Federal. Un resultado que ahí sí confirma, pero de una manera impresionante, lo que vos planteabas de cuando yo llego de la mano de esta enorme cantidad de votos, el 50+1 se construye de una manera bastante singular. Sí, también es verdad que hay una superación del tema de lo económico. Digamos, lo económico es una parte fundamental de la composición del voto, principalmente. Sí. Pero digo esto comparando, por ejemplo, la reelección de Cristina con la reelección de Carlos Menem en la segunda presidencia, donde gana con el 45%. Y ahí sí hay un componente de estabilidad económica, obviamente después desnudada como falsa, pero en ese momento, en el momento en que se jugaba el partido, el componente de estabilidad económica era central en la vida de los argentinos. Es decir, bueno, ¿es esto lo que conseguimos? ¿Es una rifa? Pero que no cambie, porque otra vez volvemos a la hiperinflación, como era la amenaza permanente del neoliberalismo, ¿no? Una estabilidad construida artificialmente que después pagamos durante años. Me parece que superando esa cuestión económica o conteniendo esa cuestión económica, había una recuperación de la cultura política que hay que leer 2 presidencias atrás, en los 5-20% que hubo en la elección de 2003, cuando Néstor Kirchner le gana con la no segunda vuelta a Carlos Menem. En esos más de 30 puntos está la construcción política. Claro, ahí me parece que hay en esa diferencia que hace superar el 50% de la segunda presidencia de Cristina, después de una crisis muy compleja entre 2008 y 2009, mundial y nacional, ahí explica, porque si no, económicamente solo no se explica, digamos, por qué Cristina gana por segunda vez la presidencia en 2011. No, explica el voto que no es mío. Exacto. El otro está explicado perfectamente por vos a través de esa construcción política que llegó para quedarse y la verdad, el menemismo había asesinado. Es muy interesante también el planteo que hace sobre las diferencias entre haber sido el doctor Frankenstein que construye el monstruo, Carlos Menem, y una población que entiende que si el doctor Frankenstein puede generar que el monstruo no me ataque, bueno, nada, voy y veo que no hay otra salvación. Ahora, ya no votaba cuando voto a Cristina por segunda vez ni al doctor Frankenstein ni al monstruo. Y esa es la enorme diferencia. Soy una mujer que milita desde muy joven. He llegado a lugares que en mi vida pensé que podía llegar. No solamente tuve el honor de ser la primera mujer electa presidenta, sino que tengo el honor de ser la primera mujer también reelecta presidenta. Yo no quiero más nada. Mi compañero también fue presidente. ¿Qué más puedo querer? ¿Qué más puedo querer? Lo único que quiero es contribuir, cooperar como Argentina con la más alta responsabilidad a seguir agrandando la Argentina, a que siga creciendo, a seguir generando más puestos de trabajo, más industrialización, más valor agregado, más ciencia y tecnología, más de todo lo que hemos hecho, porque necesitamos también más escuelas, más caminos, más hospitales, más salud. Yo quiero contribuir a hacer eso, una persona que haya ayudado a cambiar la historia junto al resto de los argentinos, porque también quiero decirles que sola no se puede. Necesitamos la colaboración y la comprensión de todos los argentinos. Pero quiero decirles también que por comprensión histórica, como dijo él en aquel discurso memorable del 25 de mayo del 2003, por comprensión histórica, por voluntad popular,
y por decisión política, cuenten conmigo para seguir profundizando un proyecto de país que ayude a mejorar la vida de los 40 millones de argentinos. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Un viaje al pasado para entender el presente. Archivo Nacional. Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Hay en esta mujer una gran observadora. Primero eso, una gran observadora. Será la encargada de retratar todas las criaturas que hay a su alrededor, ¿no? Y en esto su historia es casi el principal testigo de lo que yo digo, porque ella convivió con la Cándida Real durante más de 25 años. Era la empleada de su casa, una gallega de pura cepa que cuenta la leyenda que las ponían al auditorio de espalda, papá, mamá, hijos, y hablaban las dos y nadie sabía quién era la real y quién la estaba imitando, quién había sacado ese acento de una manera especial para poder recrearla. O que cuando hizo Catita nace en la puerta de nuestra hoy Radio Nacional, ayer Radio El Mundo, en Maipú 555, con las mujeres, con las obreras, con las trabajadoras que llegaban para que Torri les firme un autógrafo. Y de aquello de, ay, dele, Juan Carlos, me firma un autógrafo. Ella dice, acá hay un personaje. Sí. Y cuenta la leyenda que se ponía un pañuelo en la cabeza, anteojos de sol, y hacía, en los trayectos fabriqueros, de punta a punta el recorrido del tranvía para escuchar los diálogos.
Y cuando le van a ofrecer a Gatti Chávez la posibilidad de ser el sponsor de este nuevo personaje, el tipo dice, no puedo. ¿Por qué? Porque son mis clientas. Tengo de pronunciar una conferencia en el Centro Filogramático Poetas y Prosaicos. ¿Usted? ¡Qué miedo! Me vine intelectual a repente. Ah, sí. ¿Y sobre qué tópico disertará? ¿Qué trópico de lo que? ¿Qué tema eligió? La madre, porque es para pronunciarla el domingo. Claro, el domingo día de la idem. La escribí con tanto afecto, Juan Carlos, porque yo le debo a mi madre todo lo que soy. ¿A su madre le debe todo lo que es? Bueno, entonces dele 5 centavos y quedarán a mano. Se la leo, Torri, y usted me ayuda si ve que hay defectos. De sintaxis, de concordancia, de puntuación, de esas cosas. No, de burradas que me se hayan escapado. Bueno, déale, mija, déale. La madre. Sí. La madre es el ser que nos ha dado el ser y cuida de nuestro ser como debe ser. De pequeños alimentándolos personalmente. ¿Y de grandes qué pongo? Y de grandes cultivando nuestra mente para cumplir con el precepto mens sana in corpore sano. Parece manzana. Con mayúscula. O con cáscara. Entre comillas, mujer. Entre comidas. Manzana entre comidas. ¿Qué más? In corpore sano. ¿Todo junto? No, separado. Y separado, al precio que está el papel. Esa capacidad enorme para poder retratar a estos personajes solamente está en ella. Y te cuento el último que me parece. Cuando estrena Mónica Bedoya, que no es más que una aristócrata, ¿no? Un personaje de la oligarquía vernácula, al otro día la llama por teléfono quien por entonces conocíamos como Mónica Mianovich, ¿no? Hoy Mónica Candanvers. Eran muy amigas las dos familias, muy amigas las dos familias. Y entonces atiende Nini, de ella estamos hablando, y Mónica dice, hola Nini, ¿cómo te va? Y la respuesta de Nini es, no sos vos, ¿eh? Y ahí ella entendió perfectamente que era ella. Fíjate que Flora Callordi. Flora. La hermana de Fauna. Sí. Se divorcia de Lastra. No le soporta la glotonería. Bueno, es que Lastra come cual su nombre lo indica. Es el asco llevado a la náusea. Una vez en casa asaltó la Frigidaire y no le dejó más que la marca. ¡Qué guarango! Bueno, y pensar que el padre era tan fino, ¿ves? El viejo era la finura llevada al tallarín. Fue un gentleman hasta después de muerto. ¡Qué exagerada! Hasta después de muerto. Un gentleman. Fíjate que en la sepultura se hizo grabar este epitafio. Perdonen si no me pongo de pie. Sí, es muy interesante volver a visitar el universo Nini Marshall porque es muy difícil encontrar en la época moderna cómo salirse de ella, básicamente, porque uno ve actuaciones maravillosas de actrices argentinas modernas y comediantes muy buenas ellas. Se me ocurre Anita Martínez, por ejemplo, con un talento de la actuación, y es muy difícil dejar de pensar en Nini Marshall cuando la viste. Probablemente vos puedas ayornar algunos temas, pero la base de actuación de la actuación argentina está puesta en la comedia en Nini Marshall. Pero, cacho, pero si es Miss Barbara McAdam, la turista americana. ¿En qué puedo servirla, Miss Barbara? Usted sabe que yo soy un escritorio. ¿Cómo? Ah, sí, una escritora. Yes. Yo visito la Argentina para tomar notas sobre costumbres brasileños de La Pampa para mi libro 15 días entre los indígenas de El Plata. Y deseo hacer interviews a los principales caciques. Well, ¿su nombre? Oye, pero yo no soy cacique, yo... Your name, please, ¿su nombre? Bueno, Juan Carlos Torri. ¿De qué tribu? Yo soy de la tribu de los tehuelches patagónicos de Curuzucuatiá. Ok. ¿Cómo se escribe? Con 2 puntitos sobre la U. Wow. ¿Es usted antropófago? ¿Antropófago? No. Desde que sufro del hígado me he vuelto vegetariano. Well, you're a noted vegetarian. Sí. ¿Qué usted come? ¿Alfalfa? Y al paso que vamos, a lo mejor...
Bueno, nos vamos. Hoy los duendes de Irigoyen, de Perón, de Alfonsín, de Niní, el presente y el pasado de Cristina, fueron parte de un programa realmente cargado de data y muy buenos recuerdos. Y como siempre invitamos a escuchar el programa los lunes de 1 a 2 de la mañana, pero siempre también invitamos, porque sabemos que es un horario complicado para algunos que amanecen temprano, escuchar por las redes sociales, nuestra cuenta de Facebook en Archivo Nacional, este programa producido por Mica Pollack, rescatando las perlas de audio de la radio pública, grabado por Nacho Guglielmi y editado por Diego Rosato. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Archivo Nacional.